¿Qué tal amigos? Un saludo cordial, muchas bendiciones a todos. En el vídeo del día de hoy quiero hacer una breve reseña sobre un libro muy importante en el tema de los estudios, ya sea académicos o aquellas personas que están interesadas en el tema de la brujería específicamente, pues hago referencia a una obra que se convirtió en uno de los manuales más importantes para tratar el tema de la brujería. Sabemos que en el siglo XVI, siglo XVII, pues se desató en Europa lo que conocemos como la famosa Casa de Brujas. Principalmente sabemos que esto viene por la Iglesia Católica, también la Iglesia Protestante, en Inglaterra, en España, en Portugal, en Francia, pues en los Países Bajos también, pues hubo, les decía, esa persecución a el tema de la práctica de la brujería. ¿Y por qué traigo a colación este tema? Porque para nosotros, los investigadores, en este caso estoy hablando como historiador que soy, pues para nosotros es fundamental el análisis de textos que nos presentan la visión de la época en cuanto al tema de, en este caso específico, la brujería y cómo se veía este fenómeno desde el punto de vista jurídico e histórico. Y digo bien jurídico porque les decía, la obra que quiero presentarle, que es uno de los textos fundamentales para entender el tema de la brujería, es este libro que tengo en mis manos, que se titula Investigaciones sobre la magia, de Martín del Río. ¿Quién fue Martín del Río? Del Río fue un jurista, historiador, teólogo, jesuita, que en el siglo, les decía, XVI, pues se le encarga una investigación académica seria, rigurosa sobre el tema de la brujería. Y él llega a la conclusión, hace una distinción entre lo que es la brujería como tal y lo que es la herejía. Sabemos que muchas personas estaban siendo condenadas, específicamente muchas mujeres estaban siendo condenadas o acusadas de brujería. Y claro, aquí no me extraña, ¿no? De que ya sabemos los investigadores de que se lanzaban una serie de acusaciones sobre personas sin base alguna en muchos casos. Por ejemplo, cuando alguien tenía un enemigo, dos vecinos estaban peleando unos con otros, se tenían odio y quería salir de tu vecino, pues sencillamente lo ibas y lo denunciabas frente al tribunal de la Inquisición y decía, mi vecina fulana de tal es una bruja. Y eso era suficiente para empezar a investigar. Luego se podría falsificar alguna serie de evidencias y si había otros vecinos que podrían tener rencor sobre la misma persona, pues podrían venir una serie de acusaciones falsas y muchas personas fueron acusadas falsamente del tema de la brujería, llevados ante la Inquisición, porque esto se consideraba un delito legalmente. Y fíjense que no estamos hablando aquí ya como tal de religión, ni de creencia, ni de superstición. Estamos hablando que en la constitución o en la jurisprudencia de muchos de estos países, pues encontramos que esto era penado y observamos claramente que pues o sea, había causa para que una persona pudiese ser enjuiciada por una acusación como es el tema de la brujería. Y ni hablar de aquellos, quizás había acusaciones también, maridos que querían librarse de sus mujeres y acusaban a esta mujer es una bruja, literalmente, y la llevaban a los tribunales. Claro, si se consideraba después de una investigación que no había evidencia, soltaban a la persona, pero muchas mujeres fueron acusadas y muchas fueron víctimas precisamente de acusaciones infundadas. Y esta obra que tengo en mis manos, les decía, Investigaciones sobre la magia de este teólogo y jurista, pues fue uno de los libros fundamentales que fueron utilizados tanto por la Inquisición como por, les decía, la determinación de la ley o el canon eclesiástico y que luego también era implementado por los reyes. Recuerden que la iglesia en esta época tenía un poder sobre las coronas, los reyes europeos. De hecho, era el papa el que coronaba a los reyes. Y que muchos de estos cánones se implementaban luego en las constituciones y las legislaciones de los diferentes países europeos, para que vean el poder que tenía la iglesia y que todavía lo mantiene la iglesia católica, o en este caso también la iglesia protestante que también persiguió mucho, les decía, el famoso tema, ¿no? de la brujería, las casas de brujas. Tenemos el famoso caso del rey Jaime o Jacobo de Inglaterra con el tema de la persecución a las brujas. Este texto, les decía, para nosotros los investigadores es una obra clave, fundamental,
porque Martín del Río les decía, hace una distinción entre lo que es la brujería y la herejía. Entonces, él está hablando de que hay que tener cuidado a la hora de lanzar acusaciones o a la hora de enjuiciar a alguien. Y él hace un análisis aquí sobre el tema de la magia. Y fíjense que este libro del tema, las personas que le interesa el tema de la magia, pues le va a interesar mucho, le va a apoyar mucho, porque él hace un análisis sobre el tema de los espíritus, demonios, ángeles, cómo identificar si la magia es verdadera o no, los tipos de magias que existen, casos que se han presentado. Él trae ejemplos de lo que se veía en aquella época. Por ejemplo, hay una pregunta aquí, si los magos tenían el poder de realmente de lanzar un hechizo o no, si la magia es real o es más una alucinación. Trae respuestas sobre el tema de los demonios y las capacidades que tienen. O sea que es un manual también incluso en el tema de la demonología o en entendimiento del mundo de los espíritus. Tenemos la investigación de un sacerdote jesuita y sabemos que los jesuitas a través de la historia se han considerado como grandes teólogos y grandes pensadores porque tienen una preparación muy grande en el tema de la educación, los jesuitas. Yo tuve que escribir un trabajo investigativo en la universidad donde tuve que consultar los archivos de la orden jesuita y escribí un artículo investigativo y transcribí documentos del siglo XVI en italiano, en español, en portugués, en latín de los primeros padres jesuitas y realmente su preparación es increíble. Y tenemos esta obra de Martín del Río, les decía, donde él está haciendo un análisis muy importante. Habla de los famosos aquelarres, también de brujas, por ejemplo, pero más que nada está tratando de distinguir entre lo que es superstición, leyendas o acusaciones falsas o infundadas y lo que se puede considerar como realmente pacto con el demonio o pacto con estas entidades. Esta es una obra, les decía, clave en el siglo XVII, cuando se dio el caso de las famosas brujas de Salem en los Estados Unidos. Este libro fue una de las obras que se consultó a la hora de los juicios que se llevaron a cabo para determinar si realmente se trataba de un caso de brujería o no. Esta es una, les decía, es una obra fundamental mucho más, digamos, de peso que el famoso Maleus Maleficarum de Heinrich Kramer. Entonces, Martín del Río, esto no es un libro que todo el mundo conoce, a no ser que usted sea un investigador, un académico y que conozca de esta área, pero tiene mucho más pesos que el famoso Maleus Maleficarum, que contiene mucha más, digamos que leyenda y supersticiones y que no está basado en realmente en conocimiento profundo del tema de la magia. No así esta obra de Martín del Río, les decía, que es una obra que busca distinguir entre lo que es la magia real y lo que es simplemente supersticiones y leyendas. Lo que ustedes ven aquí son traducciones selectas de este libro. Este libro no está ni siquiera en español, yo no lo conozco que esté en español, y esta versión que tengo en mis manos es la primera versión que sale en inglés, porque es un libro inmenso de muchas más páginas escrito en latín. Así que es la primera vez que más de 300, casi 400 años se ve publicado esta obra con este material. Así que los que dominan el inglés, pues acá van a tener, les decía, un manual para investigar sobre todo el tema de la demonología, espíritus, los tipos de magias que existen, el tema de la brujería. La obra en latín se titula Disquisitiones Magicae, que es el título en latín de este texto. Y le decía, para nosotros los investigadores, pues es uno de estos textos clave, es una obra fundamental. Recuerden que para nosotros no se trata simplemente de tomar cualquier manuscrito medieval o manuscrito antiguo y porque diga algo y el texto sea antiguo, nosotros no aceptamos eso como simplemente como verdades. Al contrario, hacemos una investigación y lo que es más, tratamos de comprender los procesos históricos en que se desarrollaron muchas de estas famosas casas de brujas en el siglo XVII y que a principios del siglo XVIII pues fue disminuyendo les decía, esta obsesión que había con este tema. Pero en Europa es algo todavía quedan esas leyendas, en América también, yo diría que en muchas partes del mundo se mantiene, en África también, hay muchas partes del mundo donde el tema de la brujería se mantiene. Le decía, esta es una obra clave para aquellos que quieran profundizar en todo este tema de conjuros, demonios, espíritus, de una manera rigurosa. No que todo lo que diga Martín del Río sea absolutamente real o se deba tomar como verdad absoluta, porque recordemos que al final de todo él fue, sí, un jurista, filósofo, teólogo, pero fue también un sacerdote jesuita y que respondía a los cánones de la teología de la Iglesia Católica. Pero aún así hay que reconocer que hay grandes pensadores dentro de
la Iglesia Católica, muchos de los grandes teólogos del siglo XX, y que les decía, para nosotros los investigadores, pues, y más los historiadores, son algunos de estos libros, de los cuales tenemos que estudiar incluso en la universidad, y cursos completos que dedicamos al estudio de estas obras, y que bueno, estoy recomendando para aquellas personas que tienen un interés mucho más serio, profundo, histórico y quieran conocer en profundidad el tema de la brujería desde una obra clave, les decía, fundamental para entender este fenómeno en en la Europa del siglo XVII, principio del siglo XVIII. Hasta aquí con el vídeo del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por la atención, muchísimas bendiciones a todos y nos veremos en un próximo vídeo.